a lo mejor no para algo. Vale. En este caso es Java, es una abogada especializada en Derecho de Extranjería, Migraciones y de Protección Internacional. Aquí veis el número de contacto, el Instagram y el correo electrónico. Antes de finalizar, volvemos de nuevo a las redes sociales de nuestra abogada invitada. Y muchísimas gracias, Java, bienvenida a esta Hola, buenas conferencia. tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Siempre es un placer participar y sí, lo has pronunciado bien. Eh, Así que, bueno, como he explicado, voy a intentar ser lo más concisa posible porque es un viernes por la tarde y somos conscientes de que estamos todas las personas llegando a final de semana, pero creo que es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos así más desde un punto de vista teórico, aunque ahora al final tratemos unas cuestiones prácticas y bueno, por razones logísticas, eh, las preguntas en esta ocasión las vamos a dejar para el final y en cuanto abramos el turno de preguntas a la disposición para cualquier pregunta. Perdón, que he silenciado la cámara y el micro. Soy Escaba, soy abogada especializada en Derecho Extranjería, Migraciones y Protección Internacional y también soy politóloga y mediadora civil mercantil e intercultural. Concibo las migraciones como un proceso, ¿no?, que atravesamos las personas migrantes o migradas que impacta de manera determinante en nuestra vida, ¿no? Y siempre digo lo mismo en mi día a día, no hago magia, ojalá, pero intento buscar pues, bueno, todas las alternativas que pueden mejorar la vida de las personas desde un punto de vista de su situación administrativa y de la vida en general. Eh, Hoy voy a hablar sobre las figuras de la protección internacional. Eh, es muy poco conocida porque al final siempre conocemos como el asilo, ¿no? Pero el asilo es una figura dentro de la protección internacional. Lo iremos viendo, pero se compone de tres grupos o cuatro grupos, dependiendo del punto de vista teórico que cojamos, de grupos de personas, ¿no? Eh, si quieres ir pasando, Arelis, siempre me gusta hacer estas puntualizaciones y es que un proceso migratorio puede resultar complejo y frustrante porque muchas veces las instituciones complican muchísimo la regularización y esto nos llevaría a la segunda, ¿no?, que en España se tarda una media de 3 a 5 años en alcanzar una situación administrativa regular. Si alguna vez hablo de una situación ilegal, eh, es porque me habré equivocado, porque siempre intento referirme como una situación de irregularidad administrativa, porque entiendo que al final es lo que es. Entiendo que parto del concepto de que ninguna persona es ilegal y que, bueno, que podemos estar en una situación administrativa irregular, pero ningún ser humano es ilegal. Eh, Esta también la considero muy importante y es que no hay dos procesos migratorios iguales, no hay dos idénticos, aunque sean hechos por personas de la misma familia, sean hechos a la vez, eso no importa, no tiene nada que ver. Eh, Cada persona vive su proceso de una manera y creo que es importante atender a estas diferencias, especialmente cuando afecta a personas menores, a las infancias migrantes. Eh, Bien, vamos a ver distintas
cuestiones, tanto desde, primero, como he comentado antes, desde un punto de vista teórico, pero con la intención de tratar aquellas cuestiones más prácticas. Eh, el marco legal español, por lo que respecta a la protección internacional, es bastante limitado porque realmente solo se regula en una ley del 2009 de la que se debería haber desarrollado un reglamento que no se ha desarrollado. Y eso ha hecho que haya muchas cosas o muchos aspectos que sea la jurisprudencia la que haya ido construyendo, eh, sin muy bien de la experiencia, ¿no? O de la casuística, mejor dicho, pues nos ha llevado al paradigma donde estamos ahora, que es una situación bastante complicada porque es prácticamente imposible conseguir una cita para formular la solicitud de protección internacional, lo cual yo creo que es atentar de manera directa contra los derechos de las personas solicitantes y esto ha provocado que muchas personas no puedan presentar su solicitud. Por otra parte, el hecho de que las administraciones no conozcan o no distingan la situación de las personas solicitantes de protección internacional de las regidas o de la normativa que aplicaríamos a una persona en materia de derecho extracomunitario en la normativa general de extranjería provoca muchos problemas para el día a día de las personas. Es decir, por ejemplo, una persona que solicita un arraigo social, por ejemplo, no podrá trabajar hasta 6 meses, no podrá trabajar, perdón, hasta que no tenga la resolución de concesión de esa autorización de residencia y trabajo. En el caso de las personas solicitantes de protección internacional, a partir de los 6 meses de la formulación de esa solicitud, puede empezar a trabajar. Entonces, esto provoca dudas y confusión en la administración, que va haciendo parches, introduciendo párrafos. Esto crea dudas esto crea dudas en las empresas a la hora de contratar y creo que ha faltado una voluntad pedagógica importante al respecto. Hay que partir de que, si bien criticaba que España no hubiese hecho el desarrollo, la normativa de protección internacional está muy clara en el marco de los convenios de Ginebra. Es una normativa supraestatal que todos los estados tienen la obligación de respetar y de aplicar. Entonces, dicho esto, eh, las personas solicitantes, ¿de qué pueden ser solicitantes de protección internacional? ¿O en virtud de qué? Pues bueno, tenemos un derecho de asilo que se referiría a aquellas personas que no siendo comunitarios o apátridas, a quienes se les reconozca la condición de refugiado en los términos previstos en la normativa específica. Esto sería la figura que entendemos que todo el mundo asocia al asilo, y utilizándolo de manera indistinta con la protección internacional, que diríamos sería el paraguas de toda esta cuestión. Después tenemos la condición de refugiado, que se reconoce a todas aquellas personas que por distintos motivos, raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertinencia a un grupo social, de género u orientación sexual, no pueda volver o no quiera volver a ese país de origen o de residencia. Estos motivos han evolucionado desde un punto de vista social, es decir, por ejemplo, la violencia de género al principio no estaba configurada como un motivo de justificación
la condición de refugiado. Entonces ha tenido que ir adaptándose al final, como todos los conceptos de derecho, ha tenido que ir adaptándose a los cambios en la sociedad, ¿no? Y, y, um, y creo que es importante que incidamos en que las personas que solicitan protección internacional o no pueden o no quieren volver al país de origen porque entienden que no se les va a garantizar esa protección por parte del Estado o de distintos agentes. No tiene por qué ser el Estado, ¿no? Sino distintos agentes, digamos, organizaciones o, en fin, aquellos que podamos pensar. Por otra parte, tenemos a las personas apátridas, que son aquellas personas que ningún Estado le reconoce como nacional suyo, o bien por no haber nacido en su territorio, o bien porque ese Estado carece de reconocimiento desde un punto de vista internacional. En el caso de España, el caso paradigmático de la patridia sería el de las personas saharauis. Por tanto, hablamos de una patridia. Por favor, Eli, si puedes cambiar la diapositiva. Estaríamos hablando de una apatridia sobrevenida o originaria. Estas personas tienen que manifestar que carecen de nacionalidad y que, por tanto, se acogen a esta normativa para poder pues bueno, tener unos derechos garantizados. Nos daría para una sesión monográfica, pero bueno, simplemente saber que están incluidos dentro de la protección internacional y otra de las figuras tendríamos la protección subsidiaria, que es la reconocida a aquellas personas que, si bien no cumplen los requisitos para obtener el asilo o la condición de refugiadas, eh, sí que existen motivos fundados. Esto de fundados es de vital importancia eh, para creer que en el caso de que regresaran al país de origen o al de su residencia habitual, en el caso de los apátridas, tendrían un grave riesgo de sufrir un daño grave. Entonces, digamos que si bien no cumplen de manera inicial ese esquema que habíamos comentado respecto de la condición de asilo o de refugio, sí que entiende la normativa que merecen una protección porque no pueden regresar a su país de origen o de residencia. Entonces, esto nos daría cobertura, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a una sistematización de esta cuestión en tres grupos: las personas refugiadas, las que no son refugiadas, pero se les reconoce como beneficiarios de protección internacional, y las apátridas. Bien, ¿cómo articulamos esto? Pues la solicitud de protección internacional es de vital importancia que hagamos una buena solicitud aportando todos aquellos medios probatorios que tengamos para fundamentar nuestra petición. Es decir, si yo estoy huyendo de un país por una persecución por motivos políticos, todas las pruebas que pueda reunir van a serme de gran utilidad. Yo en esto siempre digo que si bien se articula como una protección y como una garantía del reconocimiento de la situación de estas personas, en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo para el ejercicio de este tipo de derechos, porque las personas que huyen, yo siempre digo lo mismo, nadie huye con un certificado literal de nacimiento debajo del brazo, ¿no? Quiero decir, hay situaciones muy delicadas a las que las personas tienen que hacer frente y, por tanto, no están a pensar en
qué documentación debería llevar. Entonces, es complicado, en algunos casos es realmente complicado poder fundamentar de manera documental, digamos, esas solicitudes, pero bueno, se tiene que intentar buscar cualquier solución imaginativa que permita acreditarle a la administración ese derecho a la protección internacional. Una vez formulada la solicitud, se abren muchas vías, o un catálogo de derechos que, por ejemplo, como comentaba antes, no se abren del régimen extracomunitario. Entonces, es importante que las personas sepan que tienen unos derechos, también tienen unos deberes durante la tramitación de la solicitud, pero el catálogo de derechos es muy amplio, empezando por lo que comentaba antes del derecho a poder trabajar a partir de los 6 meses desde la formulación de la solicitud. Si nos deniegan esa solicitud, vamos a tener que dos opciones, o vamos a tener que buscar un encaje para regularizar nuestra situación desde un punto de vista del régimen extracomunitario, de la normativa de extranjería, o bien vamos a poder recurrir en reposición o directamente en el contencioso esa denegación. Lo normal es que las personas recurran en reposición solicitando solicitando la suspensión del acto administrativo hasta que lleguemos a la resolución o bien del recurso contencioso o bien del de reposición. ¿Por qué es importante hacer esto? Y quiero incidir mucho en esto. Porque vamos a poder seguir manteniendo los mismos derechos que teníamos desde que presentamos la solicitud hasta que nos llegó la denegación. Esto es importante a la hora de, pues lo más importante a la hora de poder trabajar. Se puede optar por recurrir en reposición y después por ir al contencioso. Se puede optar por ir al contencioso directamente y se puede optar por no recurrir e ir a buscar las vías que abre la normativa de extranjería. En cualquiera de los casos, tenemos que ser conscientes en todo momento y analizar las distintas opciones al alcance, así como las ventajas y desventajas de cada procedimiento. Una vía que durante estos últimos años estaba dando una puerta a las personas que en algún momento habían solicitado asilo para regularizar su situación era la solicitud del arraigo laboral tras la denegación de la solicitud y con una presentación de recurso o no, se solicitaba el arraigo laboral, para lo cual se exigían dos requisitos: haber permanecido en España 2 años o haber trabajado 6 meses a jornada completa o 12 a media jornada dentro de ese periodo de permanencia de 2 años. Ahora, hace escasamente un mes, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que aún está pendiente de desarrollar instrucciones, pero lo que da a entender es que las cotizaciones realizadas desde la fase de recurso durante la sustanciación del recurso no van a poder ser tenidas en cuenta para efectos de regularizar la situación administrativa posterior. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esto carece de toda lógica jurídica porque supone vaciar de contenido el derecho de protección internacional. Creo que la justificación no debería estar en la normativa de extranjería, sino en la protección internacional, que pues es una figura de derecho internacional, y entiendo
que debería primar su derecho, o sea, su concepto al derecho de extranjería. El Supremo, muy a mi pesar, parece no compartir esa opción. Entonces, bueno, habrá que ver cuando se desarrollen las instrucciones si efectivamente solo afecta esta cuestión a las cotizaciones hechas después de la presentación del recurso hasta la sustanciación del mismo, o si afectan desde el momento de la solicitud a todo el proceso, porque si estamos en la segunda opción, prácticamente supone cargarse de facto el arraigo laboral. El sistema de protección internacional en España está colapsado, sin ninguna duda, porque es imposible conseguir una cita, como comentaba, los procedimientos se eternizan y esta es una razón también por la que considero que en la medida en la que la Administración no está dando respuesta a las personas solicitantes, debe dar soluciones. Y si la solicitud de protección internacional están tardando 2 años más o menos en resolverla, pues durante 2 años deberíamos de ofrecer soluciones a las personas. Pero esta es mi opinión crítica y en cualquier caso, yo siempre en los casos en los que entiendo que son susceptibles, animo a las personas a presentar la solicitud porque entiendo que son muchas más las ventajas que las desventajas de hacerlo, pero sí que es cierto que desde hace un tiempo estoy bastante desencantada porque, pues bueno, porque básicamente todos son obstáculos porque empezando por la cita, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los derechos y deberes, sobre todo me gustaría insistir en los derechos como personas solicitantes de protección internacional y que sean conscientes de todo lo que implica el proceso, ¿no? Al final, por mucha razón que se tenga, por muy dura que haya sido la vivencia o la situación justificativa de la solicitud de protección internacional, pues al final hay que demostrárselo a la administración, ¿no? A veces es difícil y para las personas resulta un tanto frustrante. Pero bueno, hay que hacerlo y nada, quedo pendiente para cualquier pregunta o duda o cuestión que podáis tener. Gracias. Te recomendamos que te unas a nuestras redes sociales y así apoyas a nuestros contenidos, apoyas nuestras conferencias en el ámbito de migración y también de la inserción ocupacional. Nuestro Twitter, @Aumicat, @Plaidea 2.0, en Instagram, @Aumicat, plataforma educativa Plaidea, en el Facebook, Mujeres Migrantes Cataluña, Aumicat, y Cursos Plaidea 2.0. Vas a encontrar estas conferencias en el canal Plaidea 2.0, plataforma educativa. También aprovecho la oportunidad de indicarte las redes sociales de Java, Mesau, y puedes contactarla por el teléfono +34 722 318536, por su Instagram, @GanonExtranjería. Y no sé si se ve ahorita en pantalla, tener a Mesau, que es la abogada especialista en asilo y refugio. La puedes contactar por el +34 722 318536, por Instagram, @ganon.extranjería, por su correo electrónico, java.ganon@gmail.com. No me queda más sino compartir contigo la siguiente frase: nadie es superior, nadie es inferior, pero nadie es igual. Cada ser es simplemente único e incomparable.
Quédate con esto y te damos muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, hasta la siguiente oportunidad de compartir con todas y todos vosotros.